Hola, buenos días. Vamos a continuar con la introducción al manejo de Minitab. Minitab es un software estadístico. En este caso estamos trabajando la versión 17 y en lo particular me gusta porque es un poco más intuitivo que otros como SAS o R. De cualquier forma, ustedes pueden utilizar cualquier software estadístico porque al final los resultados de los procedimientos van a ser similares, pero considero que este es uno fácil de usar y pues también fácil de conseguir. En el caso del SAS es posible descargarlo mediante la cuenta institucional. Si alguien tiene interés, les puedo enviar una guía de cómo descargar e instalar el SAS. Y bueno, Minita pueden descargar una versión de prueba o pueden buscar una versión eh, social si es que fuera el caso. Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción a Minitab. Si alguien ya sabe manejarlo, pues puede omitir este video. Tenemos aquí una hoja de trabajo o un proyecto de Minitab. Si se fijan, la interfaz es muy similar a un programa de Office. Entonces vamos a tener tres ventanas principales. Eh, una ventana que se llama sesión, que es donde el software nos va a arrojar las salidas que sean salidas de texto, porque algunas pueden ser salidas de datos que se pueden almacenar en la hoja de trabajo. La segunda ventana importante es la hoja de trabajo de Minitab. Está arreglada por filas y por columnas. Si ustedes observan, en esta parte hay una fila que no tiene número y de hecho se ve un poquito de otro color. Tal vez en sus pantallas lo puedan visualizar un poco mejor que en el video. Pero bueno, esta fila es la fila de entrada de las variables, o sea, es donde yo puedo escribir el nombre de la variable que voy a trabajar. Minitab no tiene restricción en cuanto al uso de acentos o de espacios, pero siempre es recomendable utilizar nombres de variables cortos y que nos den información sobre el tipo de dato que estamos trabajando. Y por último tenemos una ventana que se llama Project Manager. Esta ventana es la que va almacenando la historia de todo lo que se trabaja en un archivo de Minitab. Entonces aquí ustedes pueden ver esa historia, pueden ver las gráficas si es que tienen, hojas de reporte, otros documentos y demás. Y el número de hojas de trabajo que tenga su proyecto. En este caso, como es un proyecto nuevo, solamente tengo una hoja de trabajo. Pero aquí pueden agregar los metadatos. Si recuerdan, en el ciclo de análisis teníamos una opción que decía revisar los metadatos. Entonces aquí podemos agregar quién creó el set de datos, el conjunto o el libro, la fecha y algún comentario con respecto a las variables que se están presentando. Esta ventana de Project Manager no hay que cerrarla, solamente se minimiza y se almacena aquí en la parte inferior de la pantalla. Bueno, siempre que empezamos a trabajar con Minitab, vamos a tener una fecha y una hora. En este caso, ustedes ven que es el 2 de agosto del 2020. O sea, es un poco antes de que inicie el curso. Y les va a dar una bienvenida a Minitab. Y aquí les dice que presionen F1 si necesitan ayuda. Bueno, Minitab está organizado como Office con menús diferentes. El menú archivo es un menú similar al que ustedes tendrían en cualquier paquete de Office. Pueden crear un nuevo proyecto, abrir, guardar, etcétera, etcétera. Si ustedes guardan el proyecto como un libro de Minitab o como un proyecto de Minitab, la extensión va a ser .mpj.
En este caso, ese proyecto de Minitab solo se va a abrir con Minitab, entonces es importante que lo consideren. Y bueno, tienen aquí las opciones para imprimir y demás. Después está el menú edición, donde ustedes pueden hacer o deshacer, copiar, limpiar, borrar, etc. El menú data, que es para todos los datos, nos permite borrar columnas, ordenar, crear rankos, copiar, etc. El menú calc, que es uno de los que vamos a estar utilizando, que me permite usar una calculadora o estandarizar datos, calcular distribuciones de probabilidad, etc. Y hay una opción que se llama crear un patrón de datos. Y este es muy útil cuando vamos a capturar datos que se repiten de una lista, por ejemplo, fechas o nombres de tratamientos, en fin. Podemos crear sets de números simples o valores de texto, fechas, etc. En este caso, bueno, no vamos a crear ahorita uno, pero más adelante en otros videos sí vamos a ver la creación. Después tenemos el menú estadísticas, que tiene todas las herramientas estadísticas que ustedes pueden utilizar. Están las estadísticas básicas, que son las estadísticas descriptivas, aunque también tenemos aquí, por ejemplo, una herramienta para identificar datos atípicos, para hacer pruebas de normalidad, correlaciones, varianzas y comparaciones pareadas. Después tenemos el menú regresión, donde podemos hacer cualquier tipo de regresión, lineal o no lineal. Tenemos el menú ANOVA, que es para los análisis de varianza. Tenemos ANOVAs de una vía o modelos lineales generales que nos permiten ingresar cualquier otro modelo. La opción de diseño de experimentos, que nos permite crear un diseño de experimentos, o sea, cuando no tenemos aún el experimento diseñado, y podemos crear diseños factoriales de mezclas y demás. Y después tenemos gráficas de control, de calidad, multivariable, que también vamos a utilizar en este curso, y no paramétrica. En el menú gráficas están todas las opciones de gráficas que podemos hacer con Minitab. Vamos a estarlo utilizando próximamente. El menú editor para buscar comandos y demás, el menú herramientas, donde podemos, por ejemplo, ya tener un bloc de notas o alguna cuestión de calculadoras o con el explorador de Windows, y podemos personalizar las barras de herramientas. El menú ventanas es útil porque a veces necesitamos cerrar, por ejemplo, todas las gráficas que vamos generando o ver las ventanas en diferente forma. Y además también me dice cuáles son las ventanas activas. Esto es útil, por ejemplo, si tienen muchas hojas de trabajo. La ayuda de Minitab es algo muy bueno y siempre tienen que tenerlo presente, porque a veces sabemos lo que queremos hacer, pero no sabemos bien cómo encontrar la herramienta. Entonces aquí con la ayuda, ustedes pueden encontrar los menús que ya vienen o bien buscar un tema. Por ejemplo, si yo me voy aquí a menú de gráficas y selecciono las gráficas de hojas y tallos, me va a dar una generalidad del método y en algunas ocasiones también me va a dar un ejemplo. En este caso, pues es una explicación muy sencilla porque es una gráfica, pero por ejemplo, si buscamos regresión, análisis de regresión, y doy doble clic, me va a explicar qué es el análisis de regresión, cuándo se utiliza, cómo interpretar la salida y bueno, en este caso es todo lo que nos está dando. Aquí está el contenido, todos los tutoriales, análisis y herramientas que contiene Minitab están aquí. Por ejemplo, si vemos tutoriales, podemos abrir los tutoriales de Minitab y ahí les van a explicar paso a paso cómo hacer todo. Por ejemplo, aquí en estadísticas, si nos vamos a análisis de varianza, análisis de una sola vía,
y podemos seleccionar un ejemplo. Aquí ustedes ven, viene el método, viene un ejemplo del análisis de varianza, las salidas y la interpretación. Esto es muy útil porque a veces tenemos las salidas del software, pero no sabemos bien qué significan. Entonces, si no sabemos esto, pues podemos estudiarlo aquí. Lo ideal es conocer qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que esperamos para que no tengamos que recurrir a la ayuda, pero bueno, está disponible. Y por último, el menú de asistente me permite crear análisis prácticamente de la nada. Entonces, por ejemplo, un análisis gráfico y me dice cuál es tu objetivo, graficar la distribución, graficar las variables sobre el tiempo, graficar relaciones entre variables. Y entonces ya yo decido qué es lo que quiero hacer, qué tipo de gráfica voy a elegir o que me ayude a escoger, y entonces aquí me va dando unos algoritmos o unos diagramas de flujo bastante sencillos para poder elegir el tipo de gráfica adecuada a los datos que usamos. Lo vamos a usar más adelante. Bueno, ¿qué más? Tenemos la barra de botones. Aquí pues son las herramientas que vamos agregando, impresiones, guardar, subir, buscar, etc. Pero esto sería como lo más importante. Les comentaba acá, ingresamos los datos, acá es la salida y voy a demostrarles el tipo de datos que podemos trabajar. Por ejemplo, aquí si nosotros tenemos una variable y escribimos un número, ese número, igual que en Excel, se va a alinear a la derecha. Pero si tenemos una variable de texto, el texto se alinea a la izquierda. Entonces puede ser, porque a veces sucede, que ustedes tengan una variable numérica y entonces de pronto pusieron en lugar de un 1 una i y después dicen, ah, quiero borrar y poner el 1. Pues el 1 va a quedar ya como texto. Entonces es importante revisar siempre esto. Otra cosa que es importante es siempre colocarse al inicio de la hoja de trabajo, porque a veces ya estamos muy abajo y copiamos y pegamos datos y no están a partir del 1, y entonces todo lo que no esté a partir del 1, por ejemplo aquí si yo pongo 5, todos los espacios en blanco me los va a rellenar con asteriscos. Y para Minitab un asterisco significa un dato perdido. Recuerden que un dato perdido no es igual que un 0. Entonces, el dato perdido se puede calcular o se puede estimar. El 0 es un valor. Entonces, ahí mucho cuidado con esto. Bueno, variables de texto y variables numéricas. Algo importante es que cuando ustedes utilicen cualquier opción, por ejemplo, ahorita voy a decirle que me muestre estadísticas descriptivas, va a haber un menú, perdón, el menú de la herramienta va a tener una ventana aquí donde aparecen todas las variables que ustedes tienen disponibles para esa herramienta en específico. Cuando ustedes quieren seleccionar, por ejemplo, aquí, si yo digo de la columna 1, que es la columna variable, quiero que haga las estadísticas descriptivas, tengo que dar doble clic o tengo que presionar el botón Select. Y es la forma en la que Minitab reconoce. Si ustedes lo escriben, a veces no reconoce la opción. Entonces, siempre es mejor doble clic o seleccionar. Siempre vamos a tener aquí el botón de ayuda y las opciones de la herramienta. En este caso, por ejemplo, las estadísticas me dice qué estadísticas descriptivas quieres. Ahorita voy a dejar todo porque no estamos viendo la herramienta, pero para que vean dónde me va a colocar la salida. Aquí me aparece la estadística descriptiva para la columna variable o para la variable que se llama así. Entonces me dice cuál es la media, la desviación estándar, el mínimo, el cuartil 1, la mediana y el máximo. Y esta es una salida. Algo útil aquí es que a veces necesitamos copiar esta salida. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a decir copiar. Y si lo queremos pegar, por ejemplo, en un libro de Excel, aquí voy a abrir un libro de Excel, que es donde ustedes tienen el trabajo,
vamos a utilizar algo que se llama asistente para importar texto. Y aquí, si ustedes ven, tenemos ya dos opciones: delimitados cuando están separados por comas, en este caso no es así, o de ancho fijo. Vamos a seleccionar de ancho fijo y le vamos a decir que mis datos tienen encabezados porque están ahí los nombres de las pruebas que se hicieron. Aquí tenemos la vista previa de los datos seleccionados. Le voy a decir siguiente. Y ustedes tienen la opción de ajustar el tamaño de las columnas para que sus datos queden perfectos y no tengan que escribirlos. Entonces, supongan que ya están correctos, le decimos siguiente y finalizar. Y entonces ya tengo aquí mis datos en Excel y no los tuve que capturar. Entonces, eso es algo muy útil que vamos a estar usando en varias ocasiones. Bueno. Con esto creo que tenemos todas las opciones disponibles. Si ustedes quieren borrar un dato, hay una gomita aquí que, si se fijan, si la usan dice dato perdido. Entonces es importante que, si quieren borrar completamente el dato, lo seleccionen todo y lo borren, porque si no, siempre les va a aparecer ahí. O bien, a partir de este tache que está acá, pueden eliminar el dato por completo. Si no lo eliminan por completo, o sea, si nada más utilizan la goma, bueno, en este caso como era el último dato no hay problema, pero si es un dato intermedio y utilizan la goma, lo va a sustituir por un asterisco o por el texto perdido si es que es una variable de texto. Bueno, con esto terminaríamos la introducción a Minitab. Ya después iremos utilizando las herramientas necesarias para hacer los análisis que tenemos contemplados en el curso. Y esto nada más fue una visión general.